Soy Rita Castelo, bienvenidos a Molinos de Letras. Esta semana hablo de tres libros que tienen en común una sola cosa: la editorial HarperCollins. Os he hablado muchísimas veces de libros de esta editorial y en este caso voy a hablaros muy brevemente de tres novedades. El primer libro del que os voy a hablar es Crisantemo Blanco, de Mary Lynn Bratch, que es la historia de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial en Corea. Es unas determinadas mujeres y se le da voz a ellas y a todas aquellas que tuvieron que luchar por levantar a su familia, intentar levantar su país en un momento en el que la tensión mundial era máxima. Es una historia dura, es una historia que hace reflexionar y que también desde el presente nos hace ver que los recuerdos se pueden dejar llevar pero nunca se olvidan. La segunda novela es Hijo Único, de Rhiannon Navin. Es la historia de un niño de 6 años que ve cómo en su instituto entra un pistolero y desgraciadamente asesina a varias personas. En esta historia lo que se intenta es reflejar qué pasa después de ese atentado, cuando los medios se olvidan, cuando las familias se quedan solas, y es este niño, este pequeño de 6 años, quien pone un poco de cordura a la historia de su familia. Y la última, Cómo enamorarte de un hombre que vive debajo de un arbusto, de Amy Abrahamson. Es la historia de una chica que trabaja como profesora de inglés en una academia. Su gran sueño es ser escritora, pero de momento sigue dando clases en una academia y un día aparece Ben, un hombre que vive en un arbusto. La historia es muy curiosa. No sé, en este caso no sabría decir si me gustó o no el libro. Tiene cosas que me parecen originales, la temática, la historia en sí es original, pero a mí personalmente me parece que es demasiado ficticia dentro de que intente integrarlo en lo real. La protagonista se enamora de un hombre que vive en un arbusto, que es un mendigo, pero es un mendigo que tiene una historia detrás y que al final él no se considera un mendigo, y creo que es difícil que un encuentro así, como lo plantean en el libro, se lleve a cabo. Pero es una novela entretenida en el sentido de que es muy fácil de leer, cualquiera de las tres, y son buenas lecturas para este verano, si es que llega de una vez. Nos vemos la semana que viene, nos vemos el próximo jueves aquí en Molinos de Letras, y ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad literaria a través del canal de Facebook de Molinos de Letras o de la cuenta de Instagram @molinosdeletras. Y yo me despido, pasad una buena semana, adiós.